Sí, recién hoy ahí me hacen así con el Facebook. Sí, hoy. Bien, bueno, de todos modos, bueno, las consignas, digamos, para el trabajo práctico, algunos ya los mandaron, tienen otra semana más. En principio, en el cronograma con otra docente habíamos decidido dejar la próxima clase, digamos, a la entrega del trabajo y sobre todo para nosotros tener tiempo, digamos, como para corregir y hacerles una devolución, porque imagínense que que el trabajo es individual y son 50 personas, 60 personas, así que es un montón de trabajo para leer. Algunos ya vi que entregaron como 5 o 6, ya pudieron entregar, así que buenísimo. La verdad que la consigna es fácil, pero lo más difícil es que ustedes puedan pensar cuál es ese tema o qué es lo que les interesa investigar, digamos, para hacer para la tesis. Voy a seguir admitiendo. Esperamos un ratito más que terminen de ingresar los compañeros. Y ahora después tomo lista. Vale, chicos, alguien están escribiendo en el chat y tomo lista directamente, no, así que no se gasten en pasar el presente por el chat, salvo que cuando los nombren no tengan modo de desactivar, digamos, de poder hablar por el micrófono, me lo escriben en el chat. Esperamos un ratitín más, somos 44 y arrancamos con la lista. Y hoy los temas que teníamos es, bueno, diseños de investigación y cómo estos diseños, digamos, se van a corresponder con los tipos de diseño de acuerdo a esos objetivos o esas preguntas de investigación que ya venimos viendo, y algo de hipótesis. No sé si recuerdan o si tienen presente que no tienen parciales en la materia, son estas entregas de los trabajos prácticos, son 3 trabajos prácticos. Nosotros les vamos ustedes lo entregan y le vamos a hacer una devolución y al próximo trabajo práctico le agregan, digamos, esas correcciones de acuerdo a la devolución que le vamos haciendo y entregan, digamos, la consigna correspondiente al trabajo práctico 2 o al trabajo práctico 3, que el trabajo práctico 3 sería como el último trabajo. Son 3 entregas, ahí tienen en el cronograma, lo tienen como bien detallado. La primera tienen tiempo hasta el 30 de septiembre, más o menos esa semana. El segundo es no tengo acá el cronograma, creo que el 9 del 10, no, 9 del 10. Ahora esto me fijo. No, 9 del 10 no. 4, 5 y 6 de noviembre, y el otro ya es casi la última semana a mediados de noviembre. 9, 10, 11, 12, depende con qué día de la semana les toque la cursada. Bien, bueno, empiezo a tomar lista. Ay, para que sí, ¿alguien quiere hacer una consulta? No, pensé que se había activado un micrófono que alguien quería preguntar. Bueno, empiezo a tomar lista. Aguirre. Presente, profe. Bien. Alfaro, Flavia. Buenas tardes, profesora, presente. María Eugenia Verat. Presente, profe. Bien. Verón, Sabrina. Presente, profesora. Bien. Blanco, Gisela. Presente, profesora. Busto, Federico. Presente. Presente, Busto, Federico. Bien, sí. Federico Carnero. Presente, profesora. Bien. Marcos Chitadino. Presente, profesora, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Marcos, ¿la clase pasada no estuviste? No me pude conectar, no me andaba la aplicación en el celular. Bien. Oscar Cordido. Presente, señora. Bien. Gaby Crevatín.
Presente, profesora. Bien. Diego Cugnoli. Presente, profesora. Bien. Mariana de María, o de María, no sé. D. Presente, profe. Bien. De Acevedo, Fabio. Disico, María Eugenia. Hola, profe, yo soy Figueroa, pero me dijo que no se podía conectar, o sea, ve la clase, pero está sin cámara y sin micrófono. Ah, bien. Bueno. Sí, cualquier cosa, sino que escriba ahí en el... ¿Que escriba en el chat? Sí, ahí yo. Ah, bueno, listo, ahí la aviso. Gracias. Dos Santos Matías, sí, entiendo que escucha igual ella, ¿o no? Presente, profe. Bien. Presente. Duarte Pamela. Presente. Bien. Yamila Figueroa, y recién habló. Gauna Omar. Presente, profesora. Bien. Kiada Ayelem. Creo que sí que la vi. ¿No? González Alejandro. Presente, profe. Bien. Roberto Guerrero. Bien. Facundo Guevara. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. David Gumarelli. Gumarelli, sí. Gumarelli. ¿Presente? No. Jessica. Presente. Bien. Crolin Lucas Daniel. Presente, profe. Bien. López Adriana. Presente, profesora. Bien. Cintia Maidana. Buenas tardes, profesora. Presente. Buenas. Marina Maltisotto. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mariño Julieta. Presente. Bien. Facundo Martínez Cisnero. Presente, profesora. Daniela Más. ¿No? ¿Alguien quiere unir? No me podía desmutear. Acá estoy presente. Bien. A ver, para Marina Más. Te vamos a poner presente entonces. Masa Belén. Hola, profe. Sí. Presente, profesora. Bien, Masa presente. Y alguien dijo la profe y no alcancé a ver quién era. Hola, profe, me parece que me mencionó ya, David Gumarelli. Sí. Perfecto. Gumarelli, David. Sí. Ahí te busqué, te puse. Nemesis Jonathan. Gracias. Ahí. No, de nada. Montenegro Matías. Buenas tardes, profe. Presente, Vanessa. Presente, profe Montenegro. Montenegro, Moyano. ¿Alguien más? Euge de Cico ahí se está conectando. Profe, perdón, me tomó presente Menezes. Menezes, sí, te tomé presente. Sí. Estoy sin cámara porque estoy viajando. Tranqui. Jessica Naranjo también la vi conectada. Presente, profesora. Sí. Parodi Leonardo. Hola, profe, presente. Bien. Peralta Jorge. Presente, profesora. Buenas tardes. Peralta Romina. Presente, profe. Bien. Pereira Erika. Presente, profe. Bien. Mauricio Pinto. Presente, profesora. Bien. Ahí entró Zurita. Portel María de los Ángeles. Portel María de los Ángeles. ¿Me escuchan? Me parece que hay problemas de conectividad. Sí, se escucha. Bien. Portel, no, entonces. Pronino Mauricio. Tampoco. Pulti Leonardo. Buenas tardes, profe, presente. Rato María Eugenia. Buenas tardes, María Jimena es. María Jiménez. Sí, no, María Jiménez dije yo mal. Bueno, presente. Y abajo de otra Carla Jiménez Rodríguez.
Rodríguez Carla Jimena. No. Salto José. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Diego Sánchez. Presente, profesora. Bien. Tanina Lisa Celaya. Presente, profe. Bien. Pablo Sierra. Presente. Bien. Ivana Spagnolo. Presente. Bien. Tapia Oscar. Tapia Oscar. ¿No? Se escuchaba un audio, pero no. Trejo Acosta Sabrina. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Waldeborde Analía. Presente, profe, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Vázquez Héctor. Presente, señora. Bien. Vidal Marianela. ¿No? Villaverde Brenda. No. Vilca Lidia. Poco. Cristian Celarrayán. Y Zurita, que sí la vi. Y voy a... Presente, profe. Sí. Y a ver... Me faltaba... de Psicogenia, que escribió ahí en el chat. Perfecto. Bueno. Les decía que hoy el tema es tipos de diseño, ¿sí? Vimos en las clases previas cómo se define ese tipo de diseño. Medio genéricamente hablamos que dependía de cuál sería la metodología a aplicar, si eran métodos cualitativos, si va a ser un método mucho más flexible, sin tener que tomar tantas decisiones previas, donde uno podía ir incorporando o ajustando esa guía de preguntas de acuerdo a lo que, según vayan surgiendo algunas cosas en campo. En cambio, cuando uno tiene un diseño más cuantitativo, que es un poco más lo que apunta la materia, va a tener que ver con decisiones tomadas como previamente antes de salir a campo. Si antes de salir a campo llamo a la recolección de datos, que es decir, a la evidencia empírica, ¿sí? Por distintas estrategias, ¿sí? Hay distintas técnicas de recolección de datos que algunas van a ser de acuerdo a estos métodos, de acuerdo a los métodos y de acuerdo a los objetivos y a las preguntas de investigaciones que ustedes tengan, ¿sí? Un poco también lo que vimos es que el diseño es algo, también un componente fundamental de lo que es todo el proceso de investigación, ¿sí? ¿A qué le llamamos diseño? Y la diferencia, digamos, de lo que sería el diseño de una investigación con lo que es otro tipo, digamos, de técnicas o de metodologías. El diseño es ese conjunto de decisiones que van a estar relacionadas a cómo yo voy a hacer la delimitación de mi objeto de estudio y cómo va a ser esa recolección de datos y la etapa posterior del análisis, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las primeras clases dijimos, bueno, primero tengo que esa delimitación del tema, del problema, cómo construir el objeto de estudio, después voy a tener que tomar decisiones del tipo de diseño que voy a utilizar a lo largo de toda la investigación. Es decir, lo que podemos decir, digamos, del diseño es que en su mayoría se toman esas decisiones en toda la etapa previa. En la primera etapa, cuando la investigación la estoy planificando, estoy pensando cuál va a ser esa investigación que voy a abordar, ¿sí? Por lo tanto, cuando nos referimos al diseño, a diseñar una investigación, significa tomar todas estas decisiones previas, ¿sí? ¿Cuáles son todas esas decisiones? ¿Qué voy a seleccionar? ¿Cuáles van a ser mis determinadas actividades, las técnicas? ¿Y qué secuencia, digamos, en ese orden para responder mis preguntas de investigación
y llevar a cabo la investigación para poder abordar el objetivo de investigación, ¿sí? Dentro de esas decisiones más generales, más abarcativas, que abarcan lo que significa el diseño, voy a preguntar, o serían aquellas que tienen que ver con el cómo. ¿Cómo voy a realizar la investigación? ¿Sí? Esas todas decisiones que tienen que ver de cómo voy a llevar a cabo esa decisión. ¿Qué sé yo? Puede ser, ¿qué tipos de datos voy a utilizar? Si van a ser cuantitativos, si van a ser cualitativos, ¿qué tipos de fuentes voy a utilizar? Nosotros después tenemos algunas clases más adelante, vamos a ver que existen diferentes tipos de fuentes, que son fuentes primarias, fuentes secundarias. Eso va a ser de acuerdo de quién elabore ese tipo de fuentes. Unas fuentes secundarias van a ser básicamente esas fuentes que yo tengo datos que ya están disponibles, es decir, que alguien ya recogió esa información. Puede ser algún instituto de estadística, como INDEC, o que yo, el Observatorio de la Deuda Social, o contar con algún tipo de registro administrativo, y yo ya cuento con esos datos. Ese tipo de fuentes son fuentes secundarias, es decir, que fueron elaboradas por otras personas que no son ustedes o que no es el propio investigador, que por lo general los objetivos de esas, con el que fueron recabadas esa información, no se va a ajustar directamente con el objetivo que ustedes tienen en la investigación, pero sí ustedes les puede servir porque puede responder a su investigación, o lo pueden usar de manera contextual para la investigación, sobre todo pensando que es un insumo que ustedes tienen acceso. Por lo general pueden ser bases públicas o puede llegar a ser registros que ustedes tengan acceso de su trabajo, y eso les va como a allanar un poco el camino también, porque son esta información que ustedes ya tienen a cero costo, digamos. Ustedes si se ponen a hacer una encuesta y tienen que ver, bueno, decíamos, toda una cuestión de muestreo, otras ponerse a elaborar el cuestionario, salir a hacer la encuesta, digamos, o entrevistas en caso de que sea alguna metodología más quali, y eso insume costos, tiempos, digamos, así que ustedes después, de acuerdo a lo que elijan, evaluarán qué tipo de información o qué tipo de fuente pueden llegar a utilizar. Decíamos que, bueno, que todas estas decisiones generales del cómo voy a llevar a cabo esa investigación van a tener que ver con el diseño. Pensábamos, ¿qué datos voy a utilizar? Cuantitativos, cualitativos, o una triangulación de esos, es decir, algunos quali y otros quanti. ¿Qué tipo de fuentes? Y pensar si va a ser o si se pretende hacer con esos insumos algún tipo de intervención. Por lo que a ustedes les piden en el trabajo, digamos, final, es que ustedes hagan un trabajo que después sea insumo o que tenga que ver con alguna política que puedan aplicar de intervención, entiendo, vinculada a la institución que ustedes trabajan o están desarrollando alguna actividad. En la bibliografía, nosotros ahí tienen dos textos. Uno es el texto de Hernández Sampieri, que habla, digamos, más que nada sobre formulación de hipótesis, y uno de Piovani, Barradi, Piovani y Argenti, el capítulo 5, que habla específicamente de los tipos de diseño, ¿sí? Hay distintos criterios, esto también es importante que ustedes sepan o que tengan a mano, digamos, la bibliografía, sobre todo cuando se refieren a términos metodológicos, sobre todo si van a buscar en Google o en la inteligencia artificial, cuando tengan que hacer el trabajo, revisen los textos porque hay distintos criterios de clasificar los diseños, de la investigación, o lo mismo, no sé, algunos hablan cuando hablamos de cuál va a ser la población o mi población objetivo, mi unidad de análisis, algunos hablan de universo, otros hablan de población, digamos, como que nos referimos a algunas cosas con alguna terminología distinta. Lo mismo pasa con la clasificación de los tipos de diseño, ¿sí? Y por supuesto, ese tipo de diseño va a estar vinculado con la estrategia que van a utilizar para construir ese objeto de estudio, eso que venimos viendo de cómo se
cómo se pasa, digamos, del problema, del tema de investigación, un tema amplio, al ir acotando y recortando y acercándonos a la delimitación del objeto de estudio. Cómo también van a hacer esa delimitación a partir, decíamos, de una referencia geográfica y del tiempo, es decir, delimitarlo espacio y temporalmente, y también, ¿por qué no?, digamos, vinculándolo con alguna dimensión específica o algo que quieran saber sobre el fenómeno, ¿sí? Es importante que ustedes vayan acotando el objeto de estudio, porque si no se les hace una investigación muy abarcativa, muy genérica, que por ahí y muy inabordable, digamos. Es preferible que sea chiquitito y de calidad, digamos, que puedan hacer bien ese recorte. Y sobre todo pensar en esa fundamentación o en esa accesibilidad que tengan al campo, ¿sí? Porque si ustedes van a decir que van a estudiar sobre, no sé, la población de Islandia, y no van a tener acceso a hacerle una entrevista a alguien de la población de Islandia. Bueno, por ahí sí, ahora con algún medio telemático, con videollamada, pero lo cierto es que traten de buscar algo que tenga que ver con su experiencia, con su trabajo, con algo que sepan, y después ponemos cuáles son, digamos, esos supuestos o esas cuestiones que ustedes conocen y que sirven también para la investigación, porque uno pensaría que no puede investigar algo, una comunidad, un grupo al que pertenece, pero no es así, digamos, asentando, digamos, desde dónde partimos y explicando, digamos, que conocemos o que trabajamos en determinada institución, sí lo podrían abordar, ¿sí? Bien, decíamos entonces que el tipo de diseño va a depender de la estrategia que van a utilizar para abordar ese objeto de estudio y para producir y analizar la evidencia empírica, cómo van a recolectar los datos, ¿sí? También decíamos como que todo está como encadenado, digamos, la formulación de objetivos también va a indicar qué tipo de investigación voy a hacer, si va a ser cualitativa, si va a ser cuantitativa, si yo voy a analizar las experiencias de no sé, los agentes judiciales en el Ministerio Público Fiscal, estoy hablando, si voy a analizar una experiencia y estoy tratando, me interesa más la profundidad, las subjetividades, los sentidos, digamos, y entonces voy a hablar de una investigación más cualitativa. Pero ahora si a mí me interesa saber, no sé, algunas determinadas características sociodemográficas de los empleados del Ministerio Público, por ahí puedo aplicar un criterio más cuantitativo y utilizar algún tipo de registro, qué sé yo, nominal, de empleados, de alguna nómina que cuente la institución o algo que dé cuenta, no sé, cantidad de empleados, qué cargos tienen, qué edades tienen, qué antigüedad tiene, digamos, y eso sí es como una investigación más cuantitativa. ¿Se van entendiendo más o menos cuál es el sentido de cuando uno aborda algo más cuanti o algo más quali? ¿Pueden ver la diferencia? Sí, profe. Bien, buenísimo. Decíamos, bueno, todo este tipo de decisiones que ustedes van a ir tomando a priori es lo que va a orientar todo el camino que ustedes van a seguir, ¿sí? Como ya les dije reiteradamente, existen muchas maneras de investigar, ¿sí? Y por lo tanto existen muchos, si se quiere, o hay grandes posibilidades de elección de los diseños posibles a investigar. Existen, se pueden clasificar los diseños, digamos, según el grado de estructuración que tenga la investigación, ¿sí? Ese grado de estructuración va a depender o se va a entender de la manera de cómo se clasifican según cuántas decisiones se encuentren tomadas previas, ¿sí? O sea, decíamos que lo cuanti es muy estructurado y en el otro polo tenemos lo quali, que es para nada estructurado, donde todo es emergente y las decisiones las voy a ir tomando de acuerdo a lo emergente o a lo que vaya surgiendo en campo. Ustedes tienen el texto de Marradi, Piovani y Argenti, digamos el capítulo que habla sobre diseños, y hace justamente esta distinción de acuerdo al grado de estructuración.
si bien cuando uno habla que hay que el grado, con un grado de estructuración alto, si se quiere, o los diseños estructurados, son diseños, digamos, que si bien donde se toman muchas decisiones previas, aunque no todas las decisiones se toman previamente, ¿sí? La mayoría sí. Es decir, que vamos desde lo que sería, según los objetivos de la investigación, los niveles tenemos de mayor a menor grado de estructuración, sin llegar, digamos, a que ninguno de los dos extremos es como viable, ¿sí? Esto es para que ustedes lo puedan analizar o puedan hacerse una idea teórica de qué sería los tipos de diseño, ¿sí? Decíamos entonces, por un lado tenemos los diseños estructurados, cuando la mayor parte del proceso de la investigación la planificamos con anticipación, y en el polo opuesto todos los diseños emergentes, ¿sí? Donde las decisiones no se planifican y emergen del campo, es decir, el campo es el que nos va a decir precisamente, digamos, en la puesta en marcha, qué medidas voy a ir tomando. Los diseños estructurados son los más comunes, que tienen que ver esto con lo quanti, con abordajes más cuantitativos, con abordajes estadísticos, y las cualitativas son las más comunes en los diseños menos estructurados, ¿sí? Sino lo que el autor, digamos, Marradi, Piovani y Argenti en ese capítulo dice, bueno, el totalmente emergente es como muy difícil de hacer, porque siempre previamente tenemos, o ya buscamos bibliografía, tenemos teoría, algo sabemos sobre el tema, o qué vamos a ir a buscar a campo. Entonces, prefiere hablar, o los denomina diseños flexibles, ¿sí? Que se pueden más o menos ubicar en lo que otros llaman como diseño menos estructurados o un nivel de estructuración baja, ¿sí? Que tampoco es que no se toma ninguna decisión, sino que esas decisiones que se van tomando previamente quedan explicitadas, las dejan por sentado, digamos, cuáles son estos a priori, esto que yo les decía, bueno, si ustedes van a partir sobre una experiencia que ustedes tienen en su institución, bueno, eso lo dejan como asentado en alguna parte de la investigación, ya sea en la justificación, en la factibilidad, en algún lugar, van a decir que ustedes pertenecen a esa institución y que eligieron también ese tema por conocimiento, por trayectoria, por accesibilidad, digamos, por algún motivo, ¿sí? Bien. Después, cada tipo de este diseño, de todo el diseño hablamos, decíamos, todo este conjunto de decisiones que yo voy a tomar, va a implicar una relación diferente, de acuerdo a este tipo de diseños, entre cómo va a ser esa relación entre la teoría y los datos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, para que una investigación sea científica y tenga como validez científica, tenían que tener esos tres elementos: la teoría, los datos y la metodología, ¿sí? Entonces, el tipo de diseño va a dar cuenta, digamos, de cómo es esa relación o cómo juega esa relación entre la teoría y los datos, ¿sí? Los diseños más estructurados tienen un predominio de un carácter deductivo, ¿sí? Se parte como de lo general a lo más particular, ¿sí? Es decir, vamos a partir de la teoría, de lo que yo sé de manera general, a establecer qué tipos de datos voy a necesitar o qué tipos de datos se deduce, cuáles podrían ser esos resultados esperados a modo de lo que es una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis es esa pregunta anticipada a algo que yo creo que va a suceder, digamos, ¿sí? Y en contraposición a eso, digamos, están los diseños flexibles, que hay una relación como de ida y vuelta, digamos, en la teoría de los datos, ¿sí? Es
yo supongo desde la teoría algo, voy al campo, el campo me dice otra cosa, vuelvo, reformulo, vuelvo otra vez a la próxima entrevista, voy a volver con la reformulación, le hago otra cosa, o sea, esto que decíamos, en los estudios quali, con esta flexibilidad yo puedo ir modificando lo que sería mi guía o mis preguntas o mis dimensiones de investigación. No así en los diseños estructurados, cuando tiene que ver más con lo cuantitativo, con un diseño más estadístico, donde yo a todas las poblaciones, a toda mi unidad de análisis, yo les tengo que aplicar el mismo cuestionario. Porque yo no le puedo preguntar a uno una cosa, a otro otra, porque ustedes imagínense que para construir un dato estadístico, tengo que tener lo que se llama la estructura tripartita del dato. Una variable, es decir, preguntarle a todos lo mismo, por ejemplo, la variable puede ser edad, un valor, cuál va a ser el valor que va a tomar esa edad, digamos, y el entrecruzamiento, el caso, quién va a responder sobre eso. Si yo le pregunto a todos, pues cuando quiero hacer un análisis estadístico, si tengo distintas variables, le pregunté distintas cosas a todos, no voy a poder hacer una inferencia o trabajar estadísticamente sobre esa base. ¿Alguna duda? ¿Van entendiendo? Me preocupa un poco el silencio. Sí, profe, sí, estamos escuchando. Bien, buenísimo. Estamos atentos. Bien. Por otra parte, decíamos que un diseño totalmente estructurado necesitan todo este recorrido previo, ¿sí? De cómo construir el objeto de estudio, de tener teoría, de saber, digamos, cómo elaborar esa pregunta de investigación, que es lo que va a estructurar toda la investigación, cómo va a ser el objetivo. Recuerden que el objetivo es lo mismo que la pregunta de investigación, pero planteada como una acción, con un verbo infinitivo, tienen que empezar el objetivo. Una investigación tiene que tener un objetivo general y entre 3, 5 objetivos específicos o particulares, digamos. Eso estoy haciendo como también un recorrido de lo que ya fuimos viendo. Entonces decíamos, para que sea totalmente estructurado, tengo que tener todas esas decisiones previas y saber de antemano mucho y haber investigado mucho en la recolección bibliográfica y en el marco teórico sobre eso que yo voy a estudiar o sobre la construcción del objeto de estudio. Todo eso que venimos... ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Mariana. Sí, Mariana, decime. A veces por ahí es complicado bajar todo a un ejemplo. Se entrecorta, yo no sé. Nosotros ¿Me escucho bien? Yo la escucho bien, por ahí no tengo tanta señal acá. A ver, ahí te apago la cámara para... Dale, buenísimo. Que por ahí un poquito el tema de, o sea, personalmente hablando, es de bajar la teoría que la escuchamos a usted a un ejemplo o para realizar el trabajo práctico. Claro. Por ahí yo, hablando esto de la parte más cuantitativa, por ejemplo, un ejemplo sería de pregunta, ¿aumentó la reincidencia en estos últimos 10 años? Y de ahí arrancar hacer toda la parte de esta investigación y demás. Lo que pasa que ¿a quién le preguntarías, digamos, si aumentó la reincidencia? Yo creo que esa pregunta, si aumentó o no la reincidencia, después no, o sea, otras cosas, otros indicadores van a dar cuenta del aumento de la reincidencia, no en una pregunta, porque yo pensando, ¿a quién le harías esa pregunta si aumentó o no la reincidencia? A mí me la harías y yo digo, bueno, sí, y capaz que no, o sea, como que después vamos a ir avanzando un poquito. En lo que es ciencias sociales, los fenómenos son muy complejos y multicausales. Entonces,
como lo que uno quiere investigar, por ejemplo, si vos querés investigar la reincidencia y ahí lo tenés que acortar, en qué periodo y sobre qué, en qué localidad, ¿sí? O qué grupo está, lo que vos quieras, pero tenés que ir acortando, porque la reincidencia es como muy grande. Primero, entiendo que la bibliografía ya existe, que es reincidencia y eso, pero también vos podés, qué sé yo, no sé, decís, es una vez, reincidencia es que reincidió una vez, que reincidió 3, que reincidió 5, cuántas veces, o sea, ahí ver también cómo juega eso, o pensar esto, que hay indicadores que dan cuenta de la reincidencia. Si vos vas a ir a preguntar si aumentó o bajó en la reincidencia, una cosa es que vos quieras hacer una encuesta de opinión, a ver qué piensa la ciudadanía acerca de la reincidencia. ¿Se aumentó, bajó o se mantuvo igual? Y ahí tenés que darle como una ventana de tiempo para que puedan dar cuenta de eso. No sé si se alcanza a entender. Y si yo voy a abordar una opinión de la ciudadanía, ahí estoy hablando, digamos, qué sé yo, como algo más, voy a hacer una encuesta si se quiere, o puedo hacer una entrevista en profundidad. Todo depende cómo defina, construya mi objeto de estudio. Ahora, ¿qué me interesa? Tengo que indagar un poquito ahí, ¿qué me interesa de la reincidencia? ¿Sí? Y ahí viene cómo voy a definir o de dónde me paro yo teóricamente para definir la reincidencia. Tal autores dice una cosa, tal autores dice otra, o usted, no sé, o ustedes en la institución dicen que reincidencia es esto, y hay informes, o en la SNIC es, o no, SNEP, no sé en dónde es que hay datos de reincidencia. SNIC. El SNIC. Sí, ahí pueden encontrar datos de reincidencia y los pueden tomar también como pero salir a preguntar, o preguntarle a alguien si aumentó o bajó la reincidencia, no sería como una pregunta de investigación, si esa es la pregunta, porque es como es muy general, muy abarcativo, y no sé, o sea, no llegarías a nada. Ahí tendrías que tratar de ver qué te interesaría de la reincidencia, caracterizar a las personas que son reincidentes, utilizar un registro administrativo, saber qué opinión tiene la población sobre si hay más reincidencia o no sé. Lo mismo esto, bueno, qué sé yo, si hay la percepción de la seguridad, capaz que los indicadores dicen una cosa y la población piensa que no, que estamos más inseguros, no sé. Hay que pensar bien esa construcción del objeto de estudio. Por lo general decíamos, en ciencias sociales los conceptos son muy abstractos y complejos, multifactoriales, entonces tenemos que ir desgranando cuáles van a ser esos indicadores, es decir, la indicación. Yo no voy a ir directamente a ver esto sea reincidencia o no, porque ¿qué tengo que mirar? ¿Cuál va a ser el indicador para saber que es reincidencia o no? Que hay más presos, que hay menos presos, o sea, no sé cuál es, o sea, no sé si se alcanza a entender lo mismo, no sé, yo no le voy a preguntar a alguien, ¿vos sos pobre, sí o no? Porque el concepto de pobreza atrás, hay toda una definición teórica, hay unos que dicen, no, la pobreza se puede medir por ingresos, determinado umbral de ingresos, de tanta canasta básica para arriba, o sea, determina la canasta básica y dice, si tenés tantos ingresos por arriba no sos pobre, si estés por abajo sos pobre. Otros van a decir, no, mirá, la pobreza tiene que ser medida multidimensional, tenemos que tener en cuenta si tiene la educación, si tiene techo y vivienda, si tiene acceso, porque vos hoy podés tener un muy buen ingreso, pero en realidad alquilás, en realidad no tenés estudio, qué sé yo, universitarios, algo que te da como cierta más estabilidad. Si hoy pasó el encuestador y te preguntó cuál era tu ingreso, y vos tenías un ingreso alto, por ahí tenés como más posibilidad o fragilidad, si se quiere, en caer en la pobreza. Pero bueno, todo eso son discusiones teóricas que hay detrás de cómo construir el objeto de estudio. Por eso también es importante esa revisión bibliográfica. Ahí los chicos están diciendo en el chat de política, del SNEP. Buenísimo.
Genial, gracias Hernán. De política, ¿desde dónde ustedes van a partir para poder desarrollar su proyecto de investigación? ¿Sí? Y por supuesto, también cuando utilicen, después vamos a ver, porque estos datos, digamos, de estadísticas del NEP, si ustedes los van a utilizar en su investigación o cualquier otra fuente secundaria, después en una clase de fuentes secundarias vamos a ver, bueno, ¿qué hay que mirar para dar cuenta si esa fuente secundaria es confiable, la pueden utilizar? Porque hay muchos institutos, hay un montón de lados, hay, no sé, ahora hay muchas encuestas que se hacen por internet y eso, bueno, pero tenemos que ver cómo se construyó ese dato, ¿sí? Cómo fue construido, de qué manera fue recabado, si es por internet, si no, porque, por ejemplo, no sé, si fue por internet, seguramente deja a otro montón no sé si es representativo, salvo que estén haciendo una encuesta por internet a gente que ya sabe o que se vincule a algo que tenga que ver con el uso de internet, pero por ahí dejan a gente mayor o a otro grupo etario que no están considerando porque justamente la encuesta la están aplicando vía web, por ejemplo. No sé si ahí van como desandando un poquito de qué va, digamos, todas estas decisiones metodológicas y qué tipo de diseño y cómo van a construir el objeto de estudio y eso. Si con estos ejemplos o con esta pregunta que hizo Mariana, si van entendiendo un poquito más. Bien, ahí me hacen con los dedos así, perfecto. Sí, hay como... es esto, cuando ustedes leen o tratan de abordar la metodología, tienen como muchos términos específicos, muchas cuestiones, y se hace como medio engorroso, pero bueno, lo cierto que nosotros antes, lo que les decía, les tomábamos como cuestiones más teóricas, y ahora lo que vamos a probar es esto, que lo hagan, que lo bajen a la práctica, que les sirva para hacer su trabajo de investigación, y así tienen como esas instancias de ida y vuelta, que nosotros podamos leer sus trabajos, o incluso ver si hacemos como grupos de a dos, que se intercambien uno y otro, porque después pasa esto, uno tiene idea de lo que quiere hacer, y cuando lo escribe, hay cosas que no dice cuando escribe, pero cuando lo explicás, decís, sí, ahí te cierras, pero acá cuando lo escribiste no dice todo esto que dice. Y más o menos el proyecto es decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar? Y alguna justificación, y hacer toda esa revisión bibliográfica y el recorrido para digamos, ir acotando, digamos, ese objeto de investigación. Ahí me escribe Raquel, a ver, lista, espero que le va a pasar el presente antes que me olvide la compañera. Bien. Ahí está. Bueno. Estábamos entonces con estos tipos de diseño según el nivel de estructuración, ¿sí? Después, otro tipo de clasificar a los diseños va a tener que ver con los objetivos de la investigación, ¿sí? Ahí nosotros les dije que estaba Marradi, Piovani, Argenti, que van a explicar, digamos, o los diseños los van a clasificar según el grado de estructuración, y Hernández Sampieri los va a clasificar de acuerdo a los objetivos de la investigación. Es decir, nosotros vamos a decir que son exploratorios, descriptivos y relacionales, ¿sí? Y explicativos también. Acá un poco también va a depender, digamos, justamente esto, de cuál es el objetivo de investigación, ¿sí? Y según este tipo de clasificación tiene que ver, digamos, cómo se articula esta teoría con los datos, ¿sí? Con la evidencia empírica. Por supuesto,
esto es una clasificación para lograr entender, pero puede haber distintos tipos de, si se quiere, de métodos que articulen en el diseño de investigación, ¿sí? Los exploratorios son diseños donde justamente la palabra lo dice, explorar, donde no hay un marco teórico previo, sino que esa recolección de los datos es como se realiza como en las primeras instancias de la investigación. Por lo general, justamente cuando no se sabe del tema o algo, decimos, bueno, primero vamos a hacer un estudio exploratorio, ¿sí? Qué sé yo, porque no fueron investigados previamente, porque, como decíamos, no hay teoría, y se inician con unas preguntas de investigación medias imprecisas, vagas, no poco definidas, ¿sí? Sino que se espera que el campo les dé como esa respuesta, ¿sí? Este tipo generalmente se hace primero exploratorio para después seguir avanzando en otras etapas de investigación, digamos, para un diseño, para un estudio científico no es recomendable este tipo de diseños, digamos, porque no tiene cierto grado de seriedad, si se quiere, ¿sí? Pero sí se puede utilizar como una etapa inicial para tener un mayor alcance, mayor precisión, o para que el investigador empiece como a conocer un poco el tema. Por ahí se puede empezar con algunas entrevistas a informantes claves, como, bueno, yo no sé nada del tema que voy a investigar y estuve buscando en la bibliografía y no encuentro nada, nadie lo estudió, qué sé yo. Entonces, bueno, voy a empezar a hacer esas indagaciones preliminares, unos estudios exploratorios para ver de dónde puedo empezar. Después están los estudios descriptivos que justamente describen ciertas variables, ciertas dimensiones, aspectos de ese fenómeno, en el cual no establecen relaciones entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, son los casos del censo de población, que se realizan, digamos, sistemáticamente en INDEC, el SNIC, el SNEP. Ahí hay variables que se preguntan sistemáticamente, pero que no tienen, digamos, relación entre ellas, que pueden ser variables descriptivas, que describen, sociodemográficamente algún aspecto, ¿sí? Qué sé yo, los que indaga INDEC sobre las características del mercado laboral, qué sé yo, las características de la población carcelaria, que el SNEP, qué sé yo, no sé. Lo que sí hay detrás, a diferencia, digamos, del exploratorio que mencionábamos recién, es que estos casos se parten de ciertos lineamientos teóricos previos. Existe cierta teoría para poder delimitar qué se va a relevar, ¿sí? Es decir, que delimitan cuáles van a ser esas dimensiones que se van a preguntar, que se van a indagar, y qué tipos de datos se van a producir. Acá, por supuesto, como a diferencia del otro, sí hay fuertemente una teoría en la construcción del objeto de estudio, ¿sí? Y no tanto después en la interpretación de los resultados, ¿sí? Y por lo general se usa como datos estadísticos, como estudios un poco más estructurados. Y bueno, justamente porque son más estructurados, pueden sufrir, digamos, algún tipo, trata de no sufrir ningún tipo de cambio a largo plazo. Decíamos, estos tipos de diseños en general van a responder a preguntas del cuál y el cómo. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de la desocupación? ¿Cómo es la estructura organizacional de determinada institución? ¿Cuál es la infraestructura habitacional de determinado barrio?
¿sí? Y ahí, bueno, tenemos todas esas preguntas, por ejemplo, no sé, el censo, que dan cuenta que permiten describir el barrio, qué características tiene y demás. Después, otro tipo de diseños son los diseños relacionales, ¿sí? Que proponen esa relación entre conceptos, entre fenómenos, entre variables, ¿sí? Que proponen una relación, pero a diferencia de lo que sería una explicación, que después vamos a ver cómo son los proyectos explicativos, no hay una relación causa-efecto directa, ¿sí? Hay una relación, pero no necesariamente es una relación causal. Por ejemplo, volvíamos si quiero investigar la pobreza, la relación que hay entre pobreza y delito, no necesariamente tengo que plantear, y acá lo van a ver claro con este ejemplo, que la pobreza es causa del delito. Puede haber una relación, pero no es una relación, digamos, causa, porque es pobre, delinque, o sea, ¿se entiende? Por eso hay que ver bien cuando ustedes planteen las preguntas, a ver ahí cómo juegan, digamos, con las variables o cómo indagan, y eso, ese timing, esa cosa se las va a dar la teoría, ¿sí? Y todos los estudios previos o el marco, el estado del arte. Sino que con este ejemplo lo que sí se puede decir que las características que adquiere el delito en determinada clase o estrato socioeconómico en particular, pero no necesariamente es una causa-efecto, ¿sí? ¿Qué sé yo? Si yo pretendo, por ejemplo, si mi hipótesis es esa, pero pretendo relacionar lo que es el delito con la clase social, voy a tener que analizar, digamos, cuáles son esas variaciones que tienen los hechos delictivos, ¿sí? Y qué niveles socioeconómicos tienen las personas que delinquen, para poder ver que efectivamente hay algún tipo de relación entre esas dos variables. Pero bueno, por supuesto que es absurdo pensar que una clase social es causa del delito, ¿sí? No sé, y pensar en otras posibilidades, qué sé yo, que se tratan por lo que pueden tratar es decir, bueno, a mayor cantidad de X, mayor cantidad de Y, y ver cómo esas relaciones se van dando y qué tipo de relación hay entre esas variables, pero no relaciones de causalidad y mucho menos en ciencias sociales, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes piensan que es esa la causa y en realidad es una relación espuria, capaz que aumenta los delitos por otra cosa, no por la clase social. Y ni hablar que uno piensa en una clase social baja y la clase social alta no están como ni siquiera investigados porque no se dejan investigar, digamos. Bien. Decíamos entonces que, por ejemplo, la tasa de desocupación es mayor entre mujeres que en varones, ¿sí? Ahí hay una relación vinculado al sexo, si se quiere. Bien, pero no es que porque es mujer, no sé, porque a causa que es mujer está desocupada. Bien. Después el otro tipo de diseño es el diseño explicativo. Esta idea de explicación es más vinculada, digamos, al ámbito científico, ¿sí? Es decir, donde ustedes puedan identificar esos nexos causales, ¿sí? Si en los diseños de investigación que estuvimos viendo previamente se responde el tipo del qué, dijimos del cómo o cuál, digamos, en el explicativo es el por qué. Lo que yo voy a indagar es por qué sucede tal cosa, ¿sí?
Y ahí sí establezco una relación de causalidad, donde puedo buscar las causas de un fenómeno que por tal fenómeno tiene tal efecto, ¿sí? Se buscan los efectos del fenómeno y se trata de buscar, digamos, los efectos y las causas del fenómeno, ¿sí? Qué sé yo, no sé. ¿Quieren saber? No sé qué les puedo decir. ¿Cómo las causas del abandono escolar, por ejemplo, ¿no? No sé, puede ser que abandonen por cuestiones de salud, por motivos económicos, culturales, ¿sí? Y bueno, y ahí el interés por relacionarlo con alguna implementación de alguna política pública destinada a evitarlo, ¿sí? Y ahí sí pueden tener, digamos, establecer este tipo de relación y de importancia de estos motivos por el cual, digamos, existiría el abandono. ¿Qué sé yo? Después, y ahí damos pie a otro tipo de diseño, que es el evaluativo, ¿sí? Estos diseños, no todos utilizan, digamos, esta definición, pero este tipo de diseños evaluativos están más bien de acuerdo con objetivos, si se quiere, o con propósitos de evaluar o de realizar diagnósticos, puede ser de algún tipo de diagnósticos de alguna política pública que a ustedes les interese investigar, ¿sí? No son tan utilizados en ámbitos académicos, pero sí tiene que ver más vinculado a organizaciones, y acá es donde a ustedes por ahí les piden como un proyecto de investigación que tenga que ver, que sea más evaluativos, o que tengan después alguna injerencia o alguna que ustedes puedan tener intervención con ese proyecto, y que se vincule a su espacio laboral, digamos, a su trabajo. Y pueden ser de dos maneras, decíamos, un tipo de realizar un diagnóstico, es decir, entonces puede ser previo a la aplicación de una política, o una política, digo, no sé, un plan de algo, qué sé yo, no sé, algo específico, o posterior. Si es posterior, evaluamos cuál es el impacto de esa política. Previo sería realizar el diagnóstico, y un posterior, digamos, la evaluación o el impacto, o analizar los efectos que tiene una vez aplicada esa política pública, ¿sí? Que es un poco esto, más vinculado a la idea de intervención o cómo identificar un problema en el que después hay que hacer una política, o sea, hay que intervenir, ¿sí? Es como, bueno, plantear cuál es el problema y cuál sería la solución, o sea, qué política puedo implementar para solucionar ese tipo de problemática, ¿sí? Bien. Después hay otro tipo de clasificación, no les quiero aburrir con todo esto, pero que tiene que ver con lo que es la dimensión temporal. Esto se los menciono también porque por ahí cuando lean algunas investigaciones o algunas cosas van a aparecer como la parte de metodología y eso, qué tipo de diseño es el elegido, digamos, por el cual el investigador optó por uno y no por otro. La dimensión temporal es indistinto para los métodos más ni quali ni quanti, digamos, ¿sí? Perdón, es diferente para los estudios quanti y quali. Para los estudios cuantitativos se pueden clasificar según el número o puntos en el tiempo en los cuales se recoge esa información, ¿sí? Pueden ser transeccionales, transversales, y por otro lado, tipo evolutivos o longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo. El transversal recolecto en un solo momento, es una foto, un censo, una encuesta específica en determinado momento. Ese es el transversal, es la foto
recolecto en un momento específico. Y también dentro de este tipo de diseños se ubican esa producción de datos, digamos, que indaga sobre algo que pasó antes, digamos, sobre el pasado. Qué sé yo, en una encuesta puede indagar acerca de distintos tipos de trabajo de persona tenido a lo largo del tiempo, hacer un recorrido y eso, decir, bueno, ¿cuál fue tu primer trabajo? Después a qué te dedicaste. Eso también es sobre un momento específico, ¿sí? Por más que vayamos como para atrás en el tiempo. Es decir, esto es lo que llama como una retrospectiva, ¿sí? Una dimensión, introduce la dimensión temporal hacia atrás. Pero no es, y el longitudinal, dijimos, transversal y el longitudinal, se van a analizar a través del tiempo, todos esos cambios que se producen a través del tiempo, ¿sí? Voy a recolectar los datos en distinto tiempo, los mismos datos, ¿sí? Y a su vez acá, estos tipos, bueno, van a ser se pueden recolectar a lo largo del tiempo, puede ser de tendencia o de corte o de panel, ¿sí? Como adentro de los longitudinales tenemos estos tres tipos. De tendencia voy a analizar la evolución de una o más variables a lo largo del tiempo. ¿Qué sé yo? Cada 3 meses, una vez por año o algo, yo voy a relevar esas variables. Por ejemplo, qué sé yo, volvemos otra vez a la medición del mercado laboral que hace el INDEC, que publica cada 3 meses cuál es la tasa de desocupación, cada 6 meses cuál es la tasa de pobreza, mensualmente cuál es la inflación, que ahora estamos todos en boda con esos datos, o incluso el censo nacional de población que se hace cada 10 años, ¿sí? Eso es como de tendencia, y ahí ves cómo es esa longitud a través del paso del tiempo. De corte, es decir, bueno, yo voy a estudiar, seguir a esa corte, digamos, a ese grupo, durante un tiempo, a ese conjunto de personas que tienen esas características, ¿sí? Qué sé yo, estoy pensando. ¿Cuál sería un estudio de corte? No sé, una trayectoria educativa. Yo sigo a ese grupo de personas, cómo es su trayectoria educativa, su trayectoria laboral. Es decir, aquellas personas que ingresaron en X año a la universidad, yo los voy a seguir a lo largo del tiempo, voy a hacer distintas mediciones en distintos momentos para ver cómo es esa evolución. Que sea de corte no es que sean las mismas personas, sino las que ingresaron en ese año. Esa es la corte, ¿sí? Distinto es panel, que van a hacer lo que yo voy a seguir, es siempre esos mismos casos. Voy a seguir siempre a esas mismas personas, ¿sí? Puede ser justamente la reincidencia. No me da lo mismo personas que nacieron en tal año, sino que yo tengo que seguir justamente a esa persona nominalizada para saber si esa persona reincide o no. No sé si se entiende la diferencia. Bien. Y bueno, y después los datos cualitativos tienen como otro tipo de tratamiento, digamos, de lo que tiene que ver con los diseños vinculados al tiempo, que depende un poco no tanto de esto que veníamos hablando, sino de qué técnicas voy a utilizar. Si voy a utilizar etnografía, si voy a utilizar historia de vida, digamos, a través de distintas entrevistas, si voy a hacer usos documentales, es decir, esta perspectiva histórica de reconstruir mediante un análisis de documentos,
de fuentes que encuentro disponibles, y por lo general, por supuesto, estos documentos van a tener que ser fuentes oficiales, que van a narrar un punto de vista determinado. Bien, y a su vez, los diseños pueden involucrar distintos métodos, tanto quali como quanti, son los estudios de caso o estudios comparativos, ¿sí? Los estudios de caso se asocian también a métodos cualitativos, es decir, yo voy a estudiar o seleccionar un caso porque para mí ese caso o esos casos representan a varios casos o por su particularidad me permite indagar ciertas cosas que otros casos no me darían, ¿sí? O sea, como cuando uno hace un estudio de caso tiene que justificar bien el caso, por qué selecciona ese caso, porque ese caso es testigo o porque ese caso es emblemático y no otro, y cuál es esa característica distintiva que hace que utilice ese dato y se pueda generalizar a partir de uno o esos pocos casos particulares, ¿sí? Por eso los estudios de caso suelen asociarse a estudios más bien un poco acotados y más profundos, acotados en el tiempo. Por ejemplo, no sé, yo voy a tomar el caso de un barrio X o un caso de una institución tal, por determinadas características que el investigador va a seleccionar y va a tener que justificar por qué esa selección de casos, ¿sí? Y bueno, y por supuesto también el caso puede ser un caso, pero que esos fenómenos tengan distintas magnitudes, puede ser una ciudad, una provincia, en algún país, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el desarrollo tecnológico en materia de seguridad en América Latina. ¿Sí? El caso de Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la acotación, digamos, de la selección del caso? Y este tipo de diseño supone como algo en común, digamos, con otros casos, ¿sí? Pero después algo distintivo que hace que ese caso sea emblemático, tenga esas características particulares, que hace que yo lo seleccione para que sea como ese referente empírico para medir los casos de América Latina, ¿sí? O sea, la generalización se realiza a partir de esa teoría y de ese caso, digamos, que es emblemático, ¿sí? Bien, en este sentido, bueno, ¿un caso de qué? ¿De qué es un caso? ¿Sí? El caso que estoy analizando, como uno de esos ejemplos, digamos, es, no sé, decíamos el caso de innovación tecnológica general aplicada a Argentina, ¿sí? ¿Qué caso de innovación tecnológica? ¿Una videovigilancia en particular? ¿Alguna aplicación de política pública en materia de prevención de los delitos? ¿De qué cambios o qué dinámicas, qué voy a ver dentro, digamos, de ese caso en particular? ¿Sí? Muchos títulos de investigaciones dicen, bueno, el caso de tal cosa, como el caso de la ciudad de La Plata. Por lo general, es una delimitación geográfica que alude a ese referente empírico. La implementación de la videovigilancia para la prevención del delito en la ciudad de La Plata. El caso de la ciudad de La Plata. Un montón hay de ese tipo. Y si no, también están como los estudios comparativos, ¿sí? Tenemos el caso, y si no, la comparación de distintas investigaciones científicas, ¿sí? Por lo general son 2 o 3 casos que se comparan, es decir, bueno, el caso de Chile, Argentina y Uruguay, no sé, buscamos algún caso, o no, al contrario, buscan uno europeo, otro latinoamericano y otro, no sé, norteamericano, ¿sí? Y ahí se establecen distintas comparaciones. En tal lado sucede esto, en el otro esto, y después, por supuesto, abordar algún tipo de conclusión y, bueno, y buscar cuáles son esos criterios que van a utilizar para hacer las comparaciones. Entonces, lo importante es que cuando vamos a realizar una investigación,
es necesario tomar esta serie de decisiones que fuimos viendo, digamos, a lo largo de la clase. La idea no es que memoricen estos distintos tipos, cómo se clasifican, sino que la idea es un pantallazo general, sino que estos modelos pueden transformarse, digamos, a la hora de que ustedes tengan que pensar y realizar la investigación, ¿sí? No hay, como decíamos al principio, no hay ninguna investigación totalmente diseñada de antemano. Estos son como modelos, digamos. Sino la idea es que ustedes también puedan ver cuál es esa clasificación y poderlas adaptarlas a cada caso particular o a cada investigación, y que entiendan que el tipo de la delimitación de ese objeto, la construcción de ese objeto de estudio, las preguntas que ustedes se hagan van a tener correlato con el diseño y van a tener correlato con la técnica de investigación y con la metodología que ustedes quieren abordar, ¿sí? Después las técnicas pueden elegir, pero hay un conjunto de técnicas que tienen que ver con los métodos cuantitativos y hay un conjunto de técnicas que tienen que ver con los métodos cualitativos, y hay diseños que son más específicos para lo cuantitativo y hay diseños que son más específicos para lo cualitativo, como eso un poco general. Yo de todos modos, no les dije que no les pude poner en el aula, digamos, la bibliografía ni las cosas, pero les voy a pasar como un PPT. No sé si ustedes pudieron ver algunas presentaciones o algo de las clases pasadas, que por ahí los ayuda a esto, a enfocar o ver bien qué tipo de diseño o estas cuestiones, para que ustedes cuando tengan que sí aplicar el apartado de metodología tengan en claro cuál es el diseño, cuál es esa tipología, cuál es o dónde buscar, digamos, para poder redactar, digamos, esa parte del trabajo integrador final. Bueno, no tomé ni un vaso de agua. Así que si no tienen dudas, consultas, o pudieron ver las consignas, si me quieren preguntar algo de eso, si... Tanto silencio me preocupa. Yo dudas tengo millones, pero bueno, por ahí con la primera entrega del trabajo capaz que ahí puedo idear mejor cuando ustedes me orienten un poco. Es que esa es la idea, sí. Claro, porque es como que estoy... Sí, tal cual. Claro. Justamente eso. Sí. Iba a decir eso, justamente, que por ahí es mucha teoría, que hasta que por ahí no podamos plasmar, aunque sea nuestras ideas en un papel, por ahí después eso, todo lo que usted está planteando o está explicando pueda tomar como un poco más de sentido. Otros años hacíamos como una actividad práctica que le dábamos como un artículo científico de una revista y decíamos, bueno, ahí traten de detectar en qué lugar está la metodología, en qué lugar están los datos, en qué lugar está la teoría, en dónde está la hipótesis, si es que tiene hipótesis. Y a lo mejor ahí es como que también eso los orientaba, los ayudaba, porque a lo mejor no está como, o cuáles son los objetivos, no está como... En el proyecto de investigación ustedes sí lo tienen que poner como reestructurar, pero después en el relato, en el cuentito del todo, no es que tienen marco teórico, bueno, pero es la teoría que está sustentando esa pregunta y que está sustentando ese objetivo, y los datos son los que reflejan y de esos datos, digamos, fueron construidos con esa teoría y esos indicadores fueron seleccionados porque partieron con esos supuestos y con esa teoría. Y ahí dialoga todo un poco mezclado, todo esto que parece tan abstracto y tan difícil y todo, que después como que le van a ir encontrando la vuelta. Entiendo la confusión que tienen porque es como mucha terminología, mucha cosita finita, pero después los melones se acomodan andando. Así que, bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Y tengan en cuenta que ustedes me pueden escribir cuando, bueno, ahora estos días no funciona el aula, pero me pueden mandar mail, me pueden escribir, me pueden consultar, o si tienen alguna duda en particular, o lo que sean, digamos, estoy a disposición para lo que quieran. Bueno, los libero.
Bueno, gracias. Buena semana. Hasta luego. Gracias, Chao, profe. profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos, profesora. Hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe.